Yo conozco personalmente a Caroline Mercant, que es una historiadora y filósofa ambiental, que hace una lectura de la historia en la cual ella relaciona el sometimiento y dominación de la naturaleza con el sometimiento y dominación de la mujer. De hecho, en nuestra cultura, la naturaleza ha sido construida simbólicamente a través de la feminidad. Quizás por esa relación entre la fertilidad o fecundidad de la mujer y la naturaleza como fuerza proveedora, diríamos. Y es cierto que el nacimiento del patriarcado estuvo condicionado por la defensa de la propiedad privada, por el nacimiento de la propiedad privada. Es decir, que la apropiación del territorio y la racionalización, diríamos, de la creación de vida, es decir, la domesticación de animales y plantas, la selección artificial condicionada por parte de los seres humanos de animales y plantas y la defensa de ese territorio, está ligada con el nacimiento del patriarcado, que fundamentalmente organiza la fuerza, organiza el poder coercitivo de la sociedad para defenderse de otras sociedades que quieren adquirir la propiedad de ese suelo. En nuestra cultura, la naturaleza ha sido comprendida simbólicamente a través de la mujer, de la feminidad, mientras que la cultura o la civilización lo ha sido a través de la masculinidad. Quizás en las primeras mitologías este shock o este impacto que supuso el nacimiento de la propiedad privada, la articulación y la administración de la fuerza para la defensa del territorio, etcétera, etcétera, dejó una especie de sabiduría o de pozo que fue legado a través de las generaciones y a través de las culturas y que mantuvo esa idea simbólica, como digo, que liga la naturaleza con la feminidad y con la mujer y la civilización con la masculinidad y con el hombre. Mercant, que como decía es una historiadora y una filósofa ambiental, hace una lectura en la cual ella considera que para solucionar la crisis ecológica tenemos que hacer una perspectiva de género, que la vindicación de esos valores ligados a la feminidad van de la mano con la recuperación o con la defensa de la naturaleza. Y desde luego la coincidencia es interesante. El hecho de que cuando nació el patriarcado nació la dominación del suelo y en la medida en que avanzamos en la igualdad de género, también nuestra sociedad se acerca a una visión más biocéntrica o menos antropocéntrica. Es decir, que indagamos en la protección y la revalorización de nuestro entorno natural y de las especies que habitan en él. Esto no significa, y quienes hayáis seguido mi canal lo sabréis perfectamente, que haya algo intrínsecamente malo con los hombres o con la masculinidad, sino que históricamente el rol o el papel que la masculinidad y la feminidad han tenido ha estado descompensado y que, y muy en línea de lo que abogan estas teóricas feministas esencialistas, esa dignificación de la feminidad está yendo de la mano, curiosamente, con una dignificación de lo natural. Ojo, porque a veces nos vamos al extremo contrario y como ya no nos sentimos representados con los atributos de la masculinidad, vemos lo que sucede hoy, ¿no? Que en nombre de la naturaleza, en nombre de proteger la naturaleza por combatir el cambio climático, la gente se pone a atacar el patrimonio cultural, ¿no? De nuevo, qué curioso, ¿no? Ecologistas atacando cuadros, ecologistas que se consideran los defensores de la naturaleza, atacan la cultura, las representaciones culturales, artísticas de la civilización, que, como decía, ha sido simbologizada a través de la masculinidad, sobre todo del padre, por así decirlo, como aquel que lega el patrimonio, que de ahí viene la palabra patrimonio. Esta conceptualización de la civilización como lo masculino y la naturaleza como lo femenino no es exclusiva de Occidente, se ve a lo largo y ancho de las culturas del mundo y por lo tanto eso refuerza esa lectura esencialista de los géneros. Las representaciones simbólicas de la masculinidad y de la feminidad no serían producto de un mero consenso cultural, no serían arbitrarias, no sería una manifestación desnuda del poder del grupo, diríamos, sino que habría
una tendencia, una probabilidad, determinada, como digo, por la condición sexual. La representación arquetípica de la naturaleza como femenina responde a ciclos observables en la naturaleza que los antiguos ligaron a la fertilidad de la mujer, que efectivamente esa fuerza proveedora de la vida que observamos en la naturaleza, en el mundo humano, es una potencia que en exclusivo pueden desarrollar las mujeres. Igualmente, otra serie de representaciones arquetípicas de la feminidad no están ligadas necesariamente a su condición sexual, pero sí a los modos de vida, aunque también podríamos decir que esos modos de vida están de fondo también condicionados por la condición biológica o la condición sexual, o que se han desarrollado en el fondo por las limitaciones impuestas por estos condicionantes. Por ejemplo, la sabiduría, la justicia, la salud han sido habitualmente arquetipizadas, simbologizadas también con fuerzas femeninas, ¿no? Como fuerzas divinas de la feminidad, por así decirlo. Y desde luego es muy curioso porque, y yo no he estudiado esto de manera profunda, pero sí que he llegado a la conclusión de que es muy curioso que la salud, la justicia o la sabiduría, que son, como digo, históricamente simbologizadas a través de mujeres o de la feminidad, hoy día son ámbitos de la sociedad que en gran parte están ocupados por mujeres. Es decir, la salud se ha feminizado totalmente, la mayor parte de nuestro cuerpo sanitario está compuesto por mujeres, la mayor parte de las médicas hoy día son mujeres. La justicia también se ha feminizado, en España hay más juezas que jueces desde hace bastantes años ya, y es una tendencia que vemos creciente a pesar de que el reemplazo de una profesión como es la judicial, que exige unas oposiciones muy exigentes, por lo tanto se tarda mucho tiempo en suceder, se está produciendo a una gran velocidad. También la libertad, se me ocurre ahora, ha sido históricamente simbologizada a través de la mujer. Hay muchísimas representaciones culturales en las que la mujer es la que encarna, o un ideal de la feminidad, ¿no? Representado desde luego en una mujer, es la que encarna esa idea de la libertad. Pero bueno, de nuevo, esto es algo que se me ha ocurrido ahora y que tampoco he estudiado en profundidad, pero es interesante, es interesante. Esto, de nuevo, son todo representaciones arquetípicas culturales, no es ciencia, no es una cuestión cuantificable, pero desde luego es curioso ver cómo se producen estas tendencias, ¿no? Es evidente que la vida comunitaria, el cuidado de las personas en la comunidad, la gestión de los problemas de la comunidad han sido desempeñados históricamente por las mujeres y, por lo tanto, no es casual que esta serie de características o de potencias del ser humano hayan sido conceptualizadas a través de la feminidad, ¿no? Es una visión un poco junguiana, si se quiere, ¿no? Ligada a los arquetipos, pero desde luego no es arbitraria. Y esas representaciones de la masculinidad y de la feminidad están muy presentes en la cultura de hoy también. Y me refiero a las representaciones artísticas culturales. Se me viene a la cabeza ahora como ejemplo la película de Avatar, ¿no? Como en Avatar el protagonista es un soldado, es decir, es una encarnación de las fuerzas de la masculinidad, es una persona al servicio de la dominación de un pueblo ajeno que a través de el amor que conoce por una indígena, en este caso un individuo de otra especie, pero que desde luego simboliza lo que en nuestros términos sería una mujer indígena, que está más apegada a la naturaleza, es decir, ese hombre que está llamado a la dominación de la naturaleza, ¿no? Quieren extraer unos recursos del planeta, ¿no? De Pandora, que encarna esa masculinidad, es finalmente transformado o es domesticado por una indígena que representa o encarna esa feminidad y que es también la encarnación de la naturaleza, de la armonía. Y también vemos que por el lado de los conquistadores, de los hombres, diríamos, de esa masculinidad, hay una lógica puramente extractivista de la naturaleza,
están altamente tecnologizados o mecanizados. Y también vemos una cosa muy curiosa, que es que la única mujer que hay en las filas de los seres humanos, de los conquistadores, en un determinado momento de la película se alía con los Somaticaya, con los indígenas, ¿no? Entonces, como digo, estas representaciones, que no nos olvidemos que Avatar es la película más vista de la historia, más taquillera de la historia, este tipo de representaciones simbólicas de la feminidad, de la naturaleza, de la mujer, y de, por otro lado, la tecnología, la civilización, la masculinidad, la dominación, siguen presentes en nuestra cultura. Que, como digo, no son arbitrarias y que, como digo, no significa que desde una lectura un poco menos ingenua de las cosas, la masculinidad sea negativa, porque en definitivas cuentas las sociedades tienen que defenderse de otras sociedades, es decir, que incluso si tú quieres hacer una sociedad, si tú quisieras hacer una sociedad en la que los hombres estuviesen sometidos, imaginemos, ¿no? Que creo que es el sueño de algunas, no digo que de la mayoría de las feministas, pero sí de algunas, los necesitarías, en definitivas cuentas, para defender tu propia sociedad de otras sociedades dominadas por hombres, ¿no? Es decir, que desde una perspectiva menos ingenua, no se puede considerar que la masculinidad sea intrínsecamente mala o que sea innecesaria o sustituible. No es así. Ahora lo vamos a ver en los siguientes minutos de este vídeo. Es decir, que ese tipo de simbologizaciones o de concepciones siguen en nuestros días, que están presentes a lo largo y ancho del mundo, en todas las culturas que conocen la propiedad privada, y que curiosamente, en esas culturas que no conocen la propiedad privada, el parentesco se determina habitualmente por la línea materna, es decir, son sociedades matrilineales, y el peso de la feminidad es igual o muy superior al de la masculinidad, ¿no? Ya eso según las lecturas que se quieran hacer, porque aquí hay mucho de política en cómo leemos la historia, en cómo hacemos antropología y en cómo interpretamos las culturas humanas. Hay muchísimo de política y de intereses de los grupos de presión de las universidades que hacen esos estudios, y por lo tanto yo no me quiero meter en esos berenjenales, pero sí que es una realidad, sí que podemos decir que existe una gran diferencia entre las sociedades que conocen la propiedad privada y las que no, a la hora de construir el parentesco, construir los roles de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un segundo bloque, en este debate, tendríamos a las feministas constructivistas, que realmente son la gran mayoría de las feministas hoy, no solo en el mundo académico, es decir, capitalizando los debates universitarios, etcétera, sino también en la esfera política. La mayor parte de las feministas que hoy ocupan puestos de responsabilidad en instituciones ligadas a la protección de los derechos de la mujer, o incluso que ocupan puestos en el mundo mediático, etcétera, a través de una vindicación de corte feminista, son de tipo constructivista. Es decir, el pensamiento constructivista es el hegemónico dentro de el pensamiento feminista hoy. Y las feministas constructivistas no consideran que haya una relación esencial entre el género y el sexo. Es decir, se han adscrito a esa lectura de la tabula rasa, que implica que la personalidad es algo así como un folio en blanco, que la personalidad no se construye a partir de los condicionantes biológicos del sujeto, sino que depende en exclusivo de la experiencia vital, de la cultura en la que habita ese sujeto, de las vivencias personales de ese sujeto, etc. Es decir, que son solo los factores ambientales los que construyen la personalidad. Que a través de la cultura, por lo tanto, podemos crear nuevos roles de género, podemos formar a los individuos a la imagen y semejanza de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, que pueden ser, en este sentido, decididas por consenso, por debate y por consenso dentro de, en este caso, estas esferas feministas, ¿no? Porque desde luego hay un deseo por capitalizar, por tener el poder de cómo vamos a construir esos roles de género desde estos debates de tipo constructivista. Que es muy curioso porque acusan
de arbitrario la lectura, acusan de arbitraria la lectura esencialista, de estar subordinada a través de esa lectura de la condición sexual a los intereses del patriarcado, etcétera, ¿no? Por ligar a la mujer con el cuidado o con la vida comunitaria, etcétera. Y sin embargo, en esa acusación de arbitrariedad o de mantenimiento del poder, se alegan la exclusividad de determinar qué es lo que está bien y lo que está mal, y que por lo tanto están haciendo un ejercicio de poder igualmente, ¿no? Porque el poder necesita legitimidad. Es decir, no existe poder en una sociedad si no hay una legitimidad social. No se mantiene.